Hola, bienvenidos a un nuevo video. Como leyeron en el título, en esta ocasión vamos a estar contestando 5 preguntas más frecuentes que me estuvieron haciendo en el antiguo video donde analizamos este foco. Para contestar las primeras 3 preguntas, lo primero que voy a hacer es poner a descargar este foco completamente, y ya una vez descargado pues lo vamos a poner a cargar para contestar las preguntas: cómo saber cuándo está cargado, cuánto tarda en cargar y cuánto le dura la carga. Así que vamos a dejarlo descargando y ya que esté completamente cargado, volvemos al video. Al día siguiente. Después de tenerlo todo el día de ayer y pues prácticamente toda la noche, ya está descargado. Vamos a ponerlo a cargar. Son las 9:31 de la mañana y lo voy a poner a cargar ahorita con un cable B8. Una de las preguntas que me han hecho es cuánto tiempo tarda en cargar, cuánto tiempo se debe de cargar. Bueno, pues aquí vamos a probar eso. Vamos a dejarlo a cargar por 4 horas. Si en 4 horas no se ha apagado el foquito o antes, lo voy a dejar cargar 2 horas más. La duración que le voy a dar en total, si el indicador LED no se apaga o no cambia de color, 6 horas lo voy a dejar cargando y vamos a ver si el foquito ese hace algún cambio. Vamos a dejarlo cargando aquí y nos vemos en 4 horas o antes si el foquito ha hecho algún cambio. 4 o 6 semanas después. Han pasado 4 horas y media. Aún sigue el foquito parpadeando. Lo vamos a dejar 1 hora y media más. A ver qué pasa. 6 horas después. Han pasado 6 horas exactamente desde que lo pusimos a cargar y aún sigue el foco parpadeando. Voy a dejarlo un poco de tiempo más, a ver si se apaga o a ver qué pasa. Ahorita llevamos 6 horas. Algunos centímetros más tarde. Llevamos 8 horas y el foquito no se ha apagado, no ha cambiado de color, no ha hecho absolutamente nada más que parpadear. O sea, 8 horas cargando y creo que se me hace tiempo suficiente para que se haya apagado o haya hecho algún movimiento de foquito. Creo que este foco no indica cuando está cargado. Así que pues ya tenemos 8 horas de carga. Con esas 8 horas de carga vamos a la siguiente pregunta: ¿cuánto tiempo dura con la batería bien cargada? Creo que 8 horas es más que suficiente para comprobar cuánto tiempo nos va a durar esa carga. Al día siguiente. Ya es otro día, son las 10 de la mañana. Hace unos minutos que llegué y lo volví a conectar. Quise conectarlo pues para ver si se apagaba en unos minutos más y pues no se apaga. En conclusión, este foco no se apaga la luz, no cambia de color y no hace ninguna función. Es de la marca Limbits. En 8 horas creo que era suficiente para que se hubiera apagado. Lo vamos a prender y vamos a ver cuánto tiempo le dura la carga, pero a una iluminación buena, considerable. Ya cuando se ponga tenue ya vamos a validar como que ya está descargado. Vamos a desconectarlo. Este foco, pues en conclusión, la duración es de... Son las 10 de la mañana. La duración puede ser para cargar, unas 6 horas. 6 horas lo pueden tener cargando. Eso es lo que ilumina. Así se mira con el foco ahí. Se avienta la luz hacia allá. Les voy a dejar una toma de cómo es que se mira la oficina con esos 2 focos. Hay que aclarar que de esas lámparas prenden 3 aletitas y 3 aletitas. Tengo fundida una aletita de cada lámpara de esas. Y les voy a dejar aquí una toma de cómo se mira con la iluminación normal. Y pues ahorita tenemos el foco ahí. Son las 10 de la mañana. Vamos a ver cuánto tiempo dura hasta que la luz se opaca. Ahorita nos vemos. Ya bajo la iluminación, esta intensidad puede durar por muchas horas más. Son las 3:16 de la tarde, así que la carga duró 5 horas. Ya puse a cargar nuevamente la lámpara. Me la voy a llevar para la casa, ya que también me estuvieron preguntando, o más bien me dijeron que sí, porque no la calaba de noche en un lugar oscuro para ver cómo iluminaba. Y pues la voy a cargar y ya en la noche que esté oscuro vamos a ver qué tanta iluminación da.
Y pues aquí lo voy a poner hasta que me vaya y nos vemos ahorita en un momento más, ya que esté en la casa y ya que sea de noche, para hacer una prueba más. Más tarde esa misma noche. Bueno, ya estoy en mi casa. Así se mira con las luces apagadas. A ver si alcanzan a ver algo. Ahorita voy a poner el foco. Ahora con el foco prendido. Ahí está la lámpara. El foco lo puse ahí para que se viera como un foco normal. Y así se mira. Si ilumina bien. Esta iluminación tendrían por 5 horas, poniéndolo a cargar 6 horas. Esta es la iluminación que da. Creo que es una iluminación muy buena. Después de esas 5 horas, pues ya solamente se miraría una luz blanca ahí, que no iluminaría nada. Ahí está, una prueba más, ahora de noche, como lo estuvieron pidiendo. Son las 8:30 de la noche. Yo tengo que salir ahorita y ya que venga, voy a ver si sigue prendido. Espero que no se me olvide. Unos momentos después. Ahí sigue. Van a ser las 9 de la noche y yo me voy. Son 8:59 de la noche. Ahí está. Ya me voy. Se mira oscuro por el vidrio, pero esa es la iluminación que tenemos ahorita en la casa. Son las 11, pero me prendieron las luces, así que vamos a ver ahorita cómo se mira. No se mira nada ya. Al día siguiente. Ignoren el cochinero que tengo en mi escritorio, estoy trabajando. Bueno, pues ya es otro día más. Yo creo que ya llevo 3 días con este video, más o menos. La verdad ya no me acuerdo, ya perdí la noción del tiempo. Anoche ya miraron cómo ilumina. Con eso contestamos la pregunta de qué tal ilumina de noche y que lo probáramos de noche. Este no marca cuando está cargado. Ya lo tuvimos 8 horas cargando y pues definitivamente el foquito nunca dejó de parpadear ni cambió de color. Pueden ponerlo a cargar por unas 6 horas y les va a durar 5 horas. Yo lo puse 8 horas y me duró 5 horas. Pero me imagino que con 6 horas debe durar lo mismo. No van a saber cuando está cargado. Hay que cargarlo 6 horas. La duración de la carga en una carga completa es de 5 horas. Anoche pues ya me duró como 1 hora y media, yo creo, más o menos. Le voy a poner como 1 hora y media, porque yo me fui y cuando llegué pues ya estaba la luz tenue y pues mis hijos habían prendido la luz de la casa. Y pues también ahí se dieron cuenta cómo es la iluminación ya cuando no tiene cargas. No les serviría para alumbrar ningún lugar, simplemente como para que los miraran de noche. Se miraría una pequeña iluminación. Espero esto haya contestado sus preguntas. Me falta una última pregunta, que es ¿qué tipo de batería lleva esta lámpara? Esta lámpara es nueva, así que no la pienso abrir, y anduve buscando una lámpara y no encontré una lámpara usada o una lámpara que estuviera dañada, que me hubiera salido mal, para poderla abrir y mostrarles la batería que traía adentro. Pero aquí tengo unas baterías y se las voy a mostrar. Esta es la batería que llevan, el modelo 18650. La duración de la batería siempre va a depender del amperaje. Esta es de 5800 miliamperes. Y entre más amperaje es mayor la duración. Obviamente que al ser baterías chinas mienten en la capacidad. Nunca va a ser la capacidad que viene aquí. Ahí tendrían que analizar bien o comprar alguna marca buena, una marca conocida que les diga bien lo que es en verdad. O si saben cómo medirlo, pues medirlo. Yo sí desconozco cómo medir estas baterías, no debe ser difícil. Yo sé que investigando puedo saber cómo, pero ahorita pues no lo necesito. Entonces aquí voy a terminar el video. En caso de que ahorita que entre a la bodega encuentre algún foco que no sirva y que pueda desarmar, lo voy a desarmar y lo van a ver aquí a continuación. Y si no, pues nos vemos en un siguiente video. Espero que les haya servido, que les haya gustado, que les haya sido de ayuda. Y pues nos vemos en un siguiente video. Sigan dejando sus comentarios, los leo, y en ocasiones como esta
que tenía muchas preguntas, pues traté de contestar lo mejor que pude. Nos vemos, bye.